Amados, buenas noches, bendiciones. ¿Cómo les va? Un placer, un enorme privilegio para nosotros, siempre decimos, de poder estar día tras día conectado, ¿sí? Pudiendo compartir con ustedes siempre la palabra de nuestro Señor, ¿ah? De nuestro Adón, de nuestro Yeshua. Así que damos gracias al Dios Eterno por poder estar esta noche conectados y esta noche con mi esposa, como digo siempre, o ella conmigo, pero estamos juntos, gracias a Dios. Así es, buenas noches, Dios les bendiga. Otra vez nos encontramos, esperamos que se vayan conectando para poder compartir este momento, ¿no? Este tiempo donde el Padre nos da dirección, nos da instrucción, ¿sí? Nos dirige. Amén. Hoy queríamos, Shabbat Shalom para todos, sabemos que el día hebreo, ¿sí? Arranca a la puesta del sol, así que hoy a la puesta del sol comenzó el Shabbat, así que bendecido Shabbat para cada uno de ustedes. Es un enorme privilegio nosotros para poder estar transmitiendo un día como hoy, ¿no? Un día seleccionado por el Eterno para poder, siempre sabemos, ¿no? El Señor nos va enseñando cómo portales se abren y en cada Shabbat un portal se abre donde nuestro Padre Celestial, ¿sí? se hace manifiesto de una manera impresionante, ¿no? Sobre cada una de nuestras vidas, estirando nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de conocer, de recibir entendimiento, sabiduría, revelación. Así que cómo no aprovechar cada Shabbat de nuestras vidas. Neri, un abrazo enorme para vos, para los tuyos. Bendiciones en abundancia. Gente querida, no sé si vieron el título, ¿sí? Procesados para preservación, ¿sí? Y esto hace mucho ruido en mi corazón porque hemos venido de una seguidilla de... no es seguidilla, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? De una continuidad de ciertos temas, ¿sí? Bueno, se me fue ahora la palabra que sé usar para eso. Y estábamos hablando de quiénes somos en Yeshua, quién es Él para nosotros, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos ha dado, ¿sí? Qué podemos hacer en Él. Y esto no debe malentenderse, ¿sí? No debe malentenderse en el sentido de que, entonces no necesito hacer nada, todo viene. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la misma palabra del Señor nos dice que si somos obedientes, oye Israel, oye pueblo mío, si prestas atención y guardas mis palabras, entonces. Lo encontramos también en el libro de Juan, capítulo 8, donde el Señor está hablando con los fariseos, ¿sí? Y algunos que habían creído en Él, y le dicen, solo si permanecen en mis palabras, solo y únicamente si permanecen en mis palabras serán mis discípulos, y entonces la verdad los hará libres, no hay otra manera. Recuerden que ante cada cosa que el Padre nos dice hay un requisito, ¿sí? Y el Señor ahí está diciendo, si oyen, si vienen con la intención de quedarse, de ser discípulos, de convertirse en discípulos, entonces la verdad los hará libres. ¿La verdad nos hace libres a todos? Claro que no. Solo los que tienen la intención de ser discípulos, los que tienen la intención de aprender, los que tienen la intención de decir, Señor, tal vez haya aprendido mal, Señor, tal vez he recibido mal la información o he creído mal yo lo que me han enseñado, pero Señor, lo pongo a la lupa de tu palabra, ¿sí? Lo juzgo conforme a tus escrituras, ¿sí? Y si es necesario desaprender, si es necesario arrancar de mi mente ciertos pensamientos que han fundado, ¿sí? Que han levantado fortaleza, Señor, estoy de acuerdo, Señor, lo quiero, Señor, lo acepto. Entonces, en un corazón así el Señor va a poder establecer su palabra, va a poder establecer su verdad, para que esta venga a ser tu base, para que esta venga a ser tu cimiento, para que puedas cavar y ahondar y desde allí, desde la roca firme, desde la verdad, que es Yeshua, sobre ella poder edificar. Así que por eso decíamos que es importantísimo el tema de hoy, procesados para preservación. Entonces no solamente vamos a ser procesados, mi gente, no solamente vamos a ser procesados para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios, sino que esto va mucho más allá. La preservación del Padre sobre tu vida, sobre la mía, no se limita solo a eso, no se limita solo que el Padre quiere cuidarte a vos y solo quiere cuidar a mi esposa. Esto va más allá. Recuerden que Dios es un Dios generacional. Cuando muchas veces Dios se presenta y dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? No dijo, yo soy el Dios de Abraham allá y los dejó a los otros. No, yo soy el Dios de este y el Dios de aquel y el Dios de aquel.
Por lo tanto, nuestro eterno Yahweh sí es tu Dios, es el Dios de tus hijos, es el Dios de tus nietos, el Dios de tus bisnietos, ¿sí? Aunque estos todavía no hayan nacido. Miren qué tremendo, gente. Entonces Dios es un Dios generacional. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo eso. Entonces cuando Dios te llama, ¿sí? Y Dios te procesa para preservarte, ¿sí? No solamente es preservarte a vos, cuando hablamos de preservación tiene que ver con una preservación generacional, con preservar no solamente tu vida, sino los que van a depender de tu mensaje, los que van a depender de tu entrega, los que van a depender de la revelación que el Padre dé a tu vida, ¿sí? Gente, cada uno de nosotros tenemos vidas asignadas. Cada uno de nosotros lo vemos a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia, pueblos, naciones, aldeas, ¿sí? Fueron conquistados, por así decirlo, o el Padre conquistó su corazón, no sé si lo estoy diciendo bien, pero fueron salvos, ¿sí? Porque hubo un hombre que fue asignado a ese lugar, un hombre, una mujer, un grupo de hermanos, ¿sí? Una quejilá, una comunidad de creyentes que fue asignada a ese lugar. Entonces, donde el Padre te planta, ha puesto en ese lugar, hay gente asignada a tu vida, hay gente asignada a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, mi gente querida, es muy importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a huir. Buenas noches. A ver, déjenme, por favor, que estoy dejando gente atrás. Zulma, querida, ¿cómo estás? Zulma, Silvi. Un abrazo gigante para ustedes. Gerardo, querido, también para vos y tu mami. Un abrazo enorme. Dios te bendiga mucho. Susana, bendiciones. Bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos visto y qué es lo que muchas veces nos hacemos cargo? ¿Qué es lo que muchas veces hemos hecho? Hemos huido de los procesos. Y han venido procesos en nuestra vida y le hemos pedido, por favor, al Padre, papi, te ruego, por favor, este diablo, que me está haciendo daño. Y el Padre dice, no es el diablo, cabezón, no es el diablo. Soy yo que te estoy moldeando, soy yo que te estoy preparando, te estoy entrenando, soy yo quien te estoy deslastrando, soy yo, no es el diablo, soy yo, quédate tranquilo. ¿Ah? Y muchas veces no hemos entendido eso, entonces le hemos pedido a Dios que quite, ¿sí?, esa cosa fea por la cual estamos pasando, y muchas veces hemos pedido y hemos hecho cadenas de oración, ¿sí? Le ruego, hermanos, juntémonos todos, vamos a orar por la vida de Carlitos, que está pasando por situaciones adversas, Satanás lo está golpeando. Y muchas veces le hemos pedido al Padre que quite de Carlitos procesos que el mismo Padre muchas veces permite para que Carlitos sea mejor cada día, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. No, bueno, quería hablar acerca de esto, ¿no? De los procesos. Bueno, yo estuve justamente compartiendo, creo que fue el jueves pasado, creo que estuve hablando acerca también de los procesos. Y bueno, qué importantes que son. Uno a veces piensa que los procesos son para dañarnos o a veces son, porque no son simples, o sea, el proceso duele. Todo proceso duele, pero te lleva a un crecimiento, te lleva a una maduración, te lleva a estar firmes, a estar seguros en cuanto a decisiones, en cuanto a circunstancias, ¿no? Y obviamente sí son de preservación. Ya de por sí entramos en el primer proceso, que es de criar a nuestros hijos, ¿no? Y ya ahí está, primero hemos sido formados para poder resguardarlos y para poder también protegerlos a ellos, ¿no? Preservar sus vidas, enseñándoles, guiándolos, ¿no? Así el Padre lo hace con nosotros. Y por eso que el proceso es tan importante. Pero hablábamos también acerca de cómo no nuestros hijos o nosotros mismos, cuando empezamos a crecer en ese proceso de crecimiento, cómo duele, ¿no? Duele inclusive físicamente, porque el cuerpo se va agrandando, se va estirando y duele hasta los huesos, ¿no? Como nuestros hijos lo hemos vivido eso. ¿No eran chiquitos, sí? Sí, como ellos mismos al crecer, pegar estirones de golpe, les duelen los huesos y les duele el cuerpo, y tiene que ver con el proceso de crecimiento. O sea, todo proceso lleva dolor, o sea, está impreso, porque tiene que ver con dejar cosas, renunciar, y para luego ser perfeccionados, modelados por el gran alfarero que es nuestro Padre Celestial.
para afirmarnos, posicionarnos, para estar seguros en qué es lo que tenemos que hacer, para tomar decisiones correctas, ¿no? Porque no solamente es por el bien nuestro, sino, como decías, por el bien de nuestras generaciones y también de las personas que están a nuestro alrededor, que el Padre pone a nuestro alrededor y nosotros todos somos los encargados de poder direccionar, de afirmar, de guiar, de enseñar. Y bueno, yo hablaba acerca de la historia de José también, ¿no? Que es un ejemplo en cuanto al proceso que tuvo que pasar y bueno, y hasta dónde lo llevó el Padre, ¿no? Y en las circunstancias que tuvo que vivir. Y también otro ejemplo podemos verlo también en Pedro, ¿no? Como el proceso era necesario para luego afirmarlo, para luego posicionarlo enfrente de multitudes y poder hablar con denuedo, con seguridad, sin temor de la palabra, ¿no? De la verdad, de esto que le había sido revelado. Pero primero tenía que ser procesado para ser limpiado, quitado de esto que también estabas mencionando, estructuras que se van formando en nuestras vidas a lo largo de toda nuestra vida con los sucesos que vamos viviendo, con las circunstancias que vamos viviendo, ¿no? Y bueno, y forman parte de los procesos también, ¿no? Que luego el Padre nos posiciona delante de personas a las cuales les podemos hablar diciendo o teniendo experiencia tal vez sobre las mismas circunstancias que ellos están pasando, ¿no? Tremendo, y es así. Gente, lo de las personas asignadas es muy fácil darse cuenta de eso. ¿Por qué razón? Todos tenemos un círculo íntimo, todos tenemos un círculo familiar, todos tenemos un círculo laboral, ¿sí? En la escuela, a donde quieras que te muevas, o sea, hay un círculo alrededor nuestro. Y entonces es 2 más 2, 4. O sea, vos te pones a ver y decís, hey, ¿quién es el que sabe de Dios acá? Vos. ¿Quién es el que conoce acerca de la salvación en Yeshua? Vos. ¿Quién es el que puede librarlos del infierno? Vos. Entonces ahí nos damos cuenta de que esas personas han sido asignadas a nosotros. El Padre nos ha plantado. Mi esposa tiene un entorno que muchas veces es común, ¿no? Conmigo. Pero, por ejemplo, sus compañeras de trabajo no son en común conmigo. Yo jamás he hablado con una de ellas, o sea, su círculo de trabajo es su responsabilidad, son sus personas asignadas. Y de la misma manera para conmigo y de la misma manera para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Tenemos que entender la razón por la cual somos procesados. La razón por la cual, o sea, sí, sabemos que el Padre nos ha dado cosas. El otro día hablábamos acerca de qué es lo que tienes en la mano. Empieza a hacer algo, claro que sí. No te quedes simplemente dependiendo de un sueldo, que alguien que te tenga comiendo de su mano. No te conformes solo con eso. Empecemos a hacer algo. Pero muchas veces decimos, wow, lo voy a empezar a hacer. Bueno, bárbaro, pero a ver, entre donde estás parado y entre lo que Dios quiere hacer con vos va a haber un proceso de preparación, de guía. Va a haber un proceso de deslastre, de desaprendizaje, para que podamos aprender correctamente. Y cuando lleguemos a este punto, cuando salgamos de acá y lleguemos a este punto, gente, realmente estemos listos para hacer, listos para recibir, listos para hacer las herramientas de Dios, ¿sí? Así que tenemos que ser procesados. Y lo vamos a ver esto en las Escrituras, los invito. Antes vamos a saludar a Luis. Buenas noches, Luis, Dios te bendiga. A Carlos, a Nati, no sé si alguien más. Mi mamá, un abrazo enorme también a Nati Lavín y bendiciones también a cada uno de ustedes. Gente, en la Biblia vamos a encontrar entonces en el libro de Daniel, vamos a ver 2 ejemplos. Yo voy a citarles 2 ejemplos y seguramente nosotros nos vamos a encontrar aquí. O nos vamos a encontrar encontrando ciertas coincidencias con uno, similitudes con uno o con el otro. Pero en uno de los 2 grupos estamos seguros o deberíamos estar en uno de estos 2 grupos. Así que por favor vamos al libro de Daniel, capítulo 1, y dice lo siguiente. Además el rey, Nabucodonosor, ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevaran a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos, sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio del palacio real, a los cuales apenas debía enseñarles la lengua y literatura de los babilonios.
El rey asignó raciones diarias de la comida y del vino que se le servía a la mesa. Su preparación había de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. ¿Sí? La Biblia después nos nombra que esto eran, bueno, ahí tenemos, ¿no? Los nombres, a ver, espérenme un segundito, porque los nombres en hebreo yo no me los acuerdo nunca, me acuerdo de los nombres que les pusieron luego, ¿sí? Pero a ver si está acá, a ver, déjenme. Bueno, no importa, en algún lugar están los nombres de estos 3 muchachos, estos 4 muchachos, ¿sí? Que en ese momento el rey dijo, hey, me buscan lo mejorcito de lo mejorcito, me los traen para acá. Recuerden, gente, que Nabucodonosor, ¿sí? Rey de Babilonia, había conquistado, había sitiado la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Y se había traído, recuerden que esto era parte del plan del Eterno, ¿sí? Por la desobediencia de su pueblo. Dios le había dicho, hey, si ustedes me obedecen, yo los voy a cuidar, los voy a guardar, los voy a proteger, pero si no me obedecen, si son desobedientes para conmigo, ¿sí? Entonces los voy a llevar cautivos, ¿sí? Los van a venir a buscar y los van a llevar cautivos, presos, esclavos, ¿sí? A otra ciudad. Eso pasó, Dios se lo permitió. Ahí están. Ahí están los nombres, es Daniel, Misael y Azarías. Pero está faltando uno, porque son 4, Daniel, y son 3 muchachitos más, está faltando uno. Entonces, gente, ¿qué hizo Dios? Permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, fuera, ¿sí? Sitiara, ¿sí? Llenara de soldados de él alrededor de Jerusalén. Entonces, sí, entraron y se trajeron lo mejor. Y digamos que los lisiados, las personas ancianas, los que no podían... Ananías, Misael y Azarías. Ahí está. Muchas gracias. Ya vamos a repetir los nombres después, ¿sí? Pero entonces Nabucodonosor, a los que no podían producir, a las gentes lisiadas, a la gente con problemas, enfermas, a los ancianos, los dejaron en ese lugar. Los dejaron allí en Jerusalén, ¿sí? Pero lo mejor de lo mejor, los que podían trabajar, ¿sí? Se los trajeron para Babilonia. Y el rey le dio una orden aquí a Aspenaz, ¿sí? Que era el jefe, ¿sí? A ver cómo se dice, el jefe de los oficiales de la corte. Entonces le dice, búscame, entre todos los que trajimos, búscame lo mejor de lo mejor, que tengan sangre real, que sean de la nobleza, ¿sí? Porque la idea va a ser de que los mantengamos cautivos. Hey, gente, recuerden, a ver, esta gente estaba esclava en ese lugar. Acá por ahí lo vemos y suena como muy bonito, como diciendo, ay muchachitos, vengan por favor. No. Hey, habían sido tomados como esclavos y la idea era de que sean sirvientes del rey, ¿sí? Entonces le dijo, hey, me traen lo mejor de lo mejor, los que tengan ganas, aptitudes de aprender de todo. Dice, la orden era que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos. Tremendo. ¿Idóneos para qué? Para aprender, porque acá dice que aprendan, que estén dispuestos a aprender de todo. Entonces, a esta gente les vamos a dar una comida, les vamos a dar lo mismo que yo como, dijo el rey, lo mismo que yo como me le dan a ellos, ¿sí? Les vamos a cambiar el nombre, escuchen esto, ya vamos a entrar en eso, les vamos a cambiar el nombre, ¿sí? Y les vamos a enseñar la lengua y la literatura babilonia. ¿Cuál era el fin, gente? ¿Cuál era el fin? Despojarlos total y completamente de sus orígenes, de sus raíces, ¿sí? Hacerles perder la identidad. Por eso es que les cambiaron el nombre, ¿sí? Les pusieron, Sadrach, Mesach y Abednego. Y a Daniel le pusieron Beltsasar, Beltsasar, ¿sí? O sea, les cambiaron el nombre, trataron de enseñarles a mano poder la lengua babilonia, la literatura babilónica, ¿sí? O sea, trataron de arrancarle sus raíces, de que perdieran por completo su identidad. Y miren qué tremendo esto, porque acá cuando vemos que comían de la comida del rey, uno podría decir, wow, qué mejor comer de lo que el rey come. Pero resulta, gente, que si nosotros vamos a la palabra del Señor, el Señor mismo estableció, ¿sí? Comidas kosher. Kosher es en hebreo correcto, comidas que se pueden comer, permitidas por Dios. Y el rey, claro que no, el rey no comía comida kosher.
El rey comía de todo sin tener cuidado acerca de qué es lo que era puro y qué es lo que era impuro. No tenía ningún problema y comía lo que viniera. Entonces le digo, de todo lo que yo como van a comer ellos también. Pero vemos más adelante cómo el Señor le halló gracia delante de él, de este jefe de los oficiales, a Daniel. Entonces Daniel habló con él y le digo, mira, te ruego por favor que cuando nos traigan de la comida del rey, mira, no nos dejes esa comida, nosotros queremos mantenernos puros. Y el muchacho le dijo, pero escúchame Daniel, si no comen eso, ¿sí? Entonces el rey después lo va a ver flaco, lo va a ver languilucho ahí y me va a cortar la cabeza. No, mira, vos probá 10 días y vas a ver. Y miren qué tremendo, gente. Porque esta gente se guardó, dispusieron en su corazón de no contaminarse. De no contaminar. Sí, está bien que me cambien los nombres. Está bien que... ¿Sí? Pero no vas a poder arrancar lo que mi papá estableció ya dentro mío. Entonces, gente, al cabo de 10 días, dice que su rostro estaba iluminado. De aquellos que comían de la comida del rey estaban medio. Pero ellos que comían verduras, yo te ruego que solo me des legumbre, que solo me des verduritas, nada más. Dice que sus rostros se iluminaban. ¿Por qué? Porque ellos habían decidido a costa de sus propias vidas, ¿sí? No contaminarse, ¿sí? No contaminarse, al menos con la comida, que era con lo que pudieron, ¿sí? Batallar ahí con la comida. Y que si lo traemos al día de hoy, ¿cuántos hemos y estamos todavía en ese proceso de tener una buena alimentación, ¿no? Y qué importante que es para nosotros tener una buena alimentación. O sea, sabemos de que hay cosas que nos hacen daño y a la vez también influencian en nuestra piel, en nuestro cuerpo. En todo nuestro sistema. Y cómo nosotros también nos hemos sumergido en estas comidas que son rápidas, que son esas comidas que, bueno, las menos aconsejables, pero sin embargo, sí, pero las hacemos, ¿no? Y por ahí estamos comiendo mal, tenemos hábitos malos, somos muy malos mayordomos de nuestro cuerpo, que entendemos que es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Donde el Señor habita, mora, y cómo tenemos que revertir eso, porque nos hemos contaminado con ciertas costumbres, con hábitos que no son buenos, y que el mismo Padre lo dejó escrito en su palabra. Hasta Yeshua tenía una alimentación favorable, hasta él mismo se cuidaba en las comidas, o sea, no comía cualquier cosa. Y en este caso Daniel hizo exactamente lo mismo y Dios favoreció a Daniel. Daniel halló gracia ante el Padre, ¿no? Y Dios lo llenó de favores y le hizo caer en gracia ante los ojos del rey, ¿no? Y bueno, y de esta persona, el jefe de los oficiales, ¿no? Y cómo, más allá de eso también, cómo Daniel supo mantenerse firme en sus convicciones, en lo que decías, que el Padre ya había sellado su corazón, le había impreso en su corazón su marca, ¿no? Donde sabía que él le pertenecía al Padre Celestial y que no había nadie más ante el cual él iba a doblar sus rodillas y ante el cual él iba a ceder su vida ante las demandas o pedidos del Padre, solamente de él. Mantuvo, como venimos hablando, ¿no? Tenemos unos devocionales a las mañanas y venimos hablando acerca de la integridad y qué importante que es la integridad y mantenerse firme, ¿no? En esa integridad, no ser de doble cara, no hablar en mezcla, sino ser con un solo discurso, mantenerte firme en lo que te fue enseñado, en lo que estás aprendiendo, en lo que te fue revelado, no volverte atrás aun cuando la propuesta pareciera ser buena, aun cuando la propuesta pareciera ser excelente, aun cuando tu vida esté en juego por mantenerte firme, porque acá en este momento Daniel estaba en juego su vida. Él podría haber sido Daniel y los todos, otros, ¿no? los Y los otros otros tres que están muchachos con también. él, ¿no? Él podría haber sido muerto en ese momento. Inclusive él podría haber sido como tomado de ejemplo de aquellos que no se someten a la orden del rey, ¿no? Sin embargo, él
se mantuvo firme. Bueno, y lo vemos a lo largo de todo el libro de Daniel, cómo fue su vida y cómo él supo mantenerse firme y íntegro en cuanto a lo que el Padre ya le había enseñado, le había revelado. ¿Cómo es, no? Por eso es que las escrituras fueron dejadas para vos y para mí como nuestro ejemplo, ejemplos que tenemos que seguir. ¿Sí? Tenemos que imitar a los hombres de Dios, aquellos que guardaron la palabra de Dios, aunque estuviera en riesgo su propia vida. Claro, porque aparte, o sea, Daniel se fue al infierno, se iba a ir al infierno por comer comida chatarra a la que el rey le daba, no, pero el propósito no iba a ser cumplido en su totalidad. O sea, y el propósito que Dios tenía con Daniel también era de preservación del pueblo, porque él estaba en Babilonia. Y después vemos todo lo que él hace, ¿no? Como Dios lo llena de sabiduría y le hace caer en gracia y le da favor ante el rey, ¿no? Y después, bueno, es posicionado también en lugar de gobierno, de lo cual él se sirve para poder bendecir al pueblo de Israel, a tal punto de que él, cuando se puede volver a Jerusalén, él no vuelve, él no regresa, se queda en Babilonia porque él entiende de que es de mayor beneficio para el pueblo de Israel, estando en Babilonia, que volverse a Jerusalén. Quiero que vayamos ahora, por eso hablábamos al principio de que íbamos a ver dos historias, ¿no? Y vamos a ver dos personajes aquí en la Biblia. Nos vamos por favor al libro de Génesis capítulo 37. Y vamos a ver un poquito nada más la historia de José, porque después quiero entrar en la comparación, ¿sí? Para poder dar una conclusión luego de esta comparación que hago entre estos muchachos, ¿sí? Y vemos en el capítulo 37, versículo 5 del libro de Génesis, dice: cierto día José tuvo un sueño, cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues le dijo: préstenme atención, les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, manojos, ¿no? Manojos de trigo, manojos de cebada. Estamos atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía e hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vamos a reinar tú sobre nosotros y que nos vas a someter? Dice, y lo odiaron más por sus sueños. Y lo odiaron aún más, por los sueños que él les contaba. Después les cuenta otro sueño también, pero no importa. Yo simplemente quiero ir a esto. José tuvo dos sueños, por lo menos nos cuenta la historia, nos relata que tuvo dos sueños. Uno donde veía cómo sus hermanos se inclinaban delante de él, y otro sueño donde no solamente sus hermanos, sino su mamá y su papá también, ¿sí?, le hacían reverencias a él. ¡Qué tremendo! Y por esta razón nos cuenta la historia de que los hermanos de José tuvieron mucha envidia, lo odiaron muchísimo y lo tiraron a un pozo. Cuando fueron a pastorear las ovejas, los tiraron a una cisterna, a un pozo vacío, ¿sí? Y luego pasaron unos mercaderes, unos madianitas, y se lo vendieron. Se lo vendieron para que estos madianitas lo llevaran lejos, lo llevaran lejos de su tierra y lejos de su parentela. ¿Sí? Entonces después volvieron a su papá y le dijeron: che, papá no sabe lo que pasó, vino, no sé, un lobo, un león, qué sé yo, una fiera del campo, dice la Biblia, y lo agarró José y se lo comió. Entonces, mira papá, acá te traemos su túnica, su talit, manchado con sangre. Habían matado un cabrito y lo habían ensuciado en la sangre del cabrito al talit de José, y se lo llevaron a su papá y le dijeron: mira papá, se lo comió un león y acá está su vestido roto, manchado. Pero ¿a qué voy? Por eso yo quiero concentrarme en esto, gente. Quiero concentrarme en esto. No me interesa relatar demasiado la historia, ¿sí? Por eso es que está la Biblia, después luego la podemos leer. Pero lo que voy es a la experiencia que tuvo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Y a la experiencia que tuvo José. Entonces vemos en el caso de José, la Biblia nos relata de que José al menos tuvo dos sueños, ¿sí? José se vio y tenía que ser procesado, tenía que pasar un proceso para que se diera aquel sueño, para que aquel sueño se cumpliera en su vida. Yo no sé si José lo entendía. Creo que no.
creo que no entendía la razón del proceso. Al menos el relato nos deja entrever que José no tenía muy en claro, ¿sí? Hasta que más adelante, sí nos cuenta en el capítulo 45, versículo 5, donde José dice, ahora entiendo, ¿saben muchachos? A sus hermanos, ¿saben muchachos por qué pasó esto? Y ahí les dice, esto pasó porque el Señor, a través de mi vida, iba a preservar a su pueblo. Pero vamos a esto. José tuvo un sueño, lo creyó y lo guardó en su corazón, claro que sí, pero debió pasar por ciertos procesos para ser preparado, entrenado, equipado, ¿sí? Para que aquel sueño profético se cumpliera en su vida. Volvemos a la historia de Daniel y sus 3 amigos. La Biblia en ningún momento nos cuenta que estos muchachos, sus 3 amigos, tuvieron un sueño. Al menos no se nos relata. Si nos relatan que eran de la nobleza. Si nos relatan que eran personas entendidas, personas sabias. Sí se nos relata eso, que eran muchachos con mucha diligencia en querer aprender. ¿Sí? Que eran idóneos. Pero no se nos dice que tuvieron un sueño. Pero lo que sí después encontramos, ¿sí? En el capítulo 3 del libro de Daniel, en el capítulo 3 encontramos lo siguiente. Encontramos donde Nabucodonosor se hace una estatua de él mismo, una estatua enorme de oro, y la idea era esta, que cada vez que los músicos que iban adelante de la estatua tocaran y tocaban la guitarra, la pandereta, ¿sí? Y la estatua venía atrás de ellos, ¿sí? Ellos como que iban abriendo paso con la música. Entonces, la idea era que todo el pueblo que residía en ese tiempo en Babilonia, todo hombre, mujer, grande, chiquito, anciano, enfermo, clueco, que toda persona se arrodillara, ¿sí? Se hincara y adorara a la estatua de Nabucodonosor. En ese tiempo, la ciudad de Babilonia era la ciudad más grande, ¿sí? Que el Medio Oriente tenía. Entonces, imagínense la cantidad de personas, se habla de que 2, 3, 4 millones de personas había en Babilonia. Imagínense todo el mundo tirado de panza al piso, porque pasaba la estatua. Pero acá la historia no relata de que todo el mundo menos 3. Qué loco, ¿no? Bueno, no se nos habla de Daniel, no sabemos Daniel en ese momento dónde estaba, seguramente en una comisión. Pero, todo el mundo, ustedes se imaginan, yo un día en mi mente traje ese cuadro, ¿no? Traje ese cuadro donde en las calles, en las plazas, en las veredas, todo el mundo, porque, escuchen esto, porque cuando esta gente tocaba, cuando los músicos tocaban, la gente debía salir de su casa. Tenía que salir de su casa e irse, no sé, a la vereda, porque por la calle, sí, iba a pasar la estatua. Entonces todo el mundo tenía que salir de sus casas. Entonces un día, ¿no? Traje ese cuadro en mi mente y dije, wow, qué tremendo. ¿Sí? Imagínense, gente, que hemos estado, cada uno de nosotros en algún momento hemos estado en un desfile donde ha habido mucha gente. Imagínense todo el mundo de rodillas, todo el mundo agachado de panza en el piso y solo 3 parados ahí. ¿Ah? Y acá vamos al relato. Capítulo 3 del libro de Daniel, versículo 13, dice, lleno de ira Nabucodonosor, los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, ustedes 3, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Ahora escuchen la música de los instrumentos musicales y más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, no habrá Dios que sea capaz de librarlos de mis manos. Tremendo. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que te respondamos acerca de esto. No nos vamos a defender, majestad, delante de ti. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos tuyas, majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no vamos a honrar a sus dioses ni nos vamos a inclinar hasta la estatua. ¡Qué tremendo! Gente, a ver, estos muchachos, la Biblia no nos relata, no tuvieron sueños como los que tuvo José. José tuvo un sueño, José se vio.
José se vio, ¿sí? Y en aquel tiempo, en este tiempo no le llevamos el apunte nosotros a los sueños, porque estamos... Susana, un abrazo gigante, Dios te bendiga mucho, que te vaya muy pero muy bien. Un abrazo enorme, el video después va a quedar grabado, así que lo podés ver tranquilamente. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Bendiciones. Entonces, gente, José tuvo un sueño, José se vio y José sufrió ciertos procesos que lo prepararon, equiparon, entrenaron, capacitaron para llegar a aquello. No se nos dice, al menos la Biblia no cuenta, que estos tres muchachos tuvieron algún sueño, se vieron en algún lugar, se vieron de alguna manera. No nos cuenta eso. Pero sí, gente, pero sí vemos a dónde ellos estaban parados. Sí vemos en lo que ellos creían. Y aparte, en ningún momento la palabra relata de que ellos lloraron, se tiraron al piso, le rogaron que no los tirara al horno. En ningún momento. O sea, ellos estaban confiados, tranquilos, confiados totalmente en el Padre. O sea, una vida entregada a Él, cedida a Él. Una vida, se puede decir que conocimiento de quién era su Dios, ¿no? De quién era el Padre para ellos, ¿no? A tal punto de que aún si no lo sacaba del horno, ellos jamás iban a torcerse o iban a corromperse o iban a desviarse, sino que se mantuvieron, como decimos, ¿no? En integridad, se mantuvieron firmes en sus convicciones, aún no teniendo revelación de lo que podía llegar a pasar después o por la razón por la que estaban ahí en Babilonia, ¿no? Que fueron llevados cautivos, ¿no? Pero entendemos de que conocimiento no les faltaba, ellos estaban instruidos en la palabra, conocían a su Padre Celestial, sabían de las señales, los milagros, lo que había hecho por el pueblo de Israel, por su pueblo, haberlo sacado de Egipto, haberlo llevado a una tierra desconocida, pero donde era la tierra que les había sido entregada, y todos esos relatos, porque ellos le conocían. O sea, el pueblo de Israel transmite hasta el día de hoy todo ese conocimiento de generación en generación. Transmiten los relatos de todo aquello que sucedió como si lo estuvieran viviendo hoy día. Ellos instruyen a sus hijos y a las generaciones siguientes con este conocimiento para estar preparados. O sea, esa era una preparación. Eso era algo que les permitía o les hacía estar seguros de quién era su Dios, quién era el Padre Celestial para ellos, ¿no? Y yo creo que, bueno, que más allá de no tener un sueño, o como en el caso de José, de revelación de propósito, porque lo que fue ese sueño para José fue la revelación del Padre del propósito que tenía con la vida de José. Pero ellos tenían el conocimiento y la revelación de la palabra, de lo que el Padre era, de quién era y qué había hecho por el pueblo, ¿no? Entonces yo pienso que eso los mantuvo firmes, los mantuvo seguros. La palabra hace eso, trae luz a tu vida, trae revelación, te afirma en la verdad. Por eso es importante escudriñarla. Y a eso vamos. Porque cuando nosotros encontramos lo que estos muchachos le responden a Nabucodonosor, cuando buscamos, ¿sí?, la base de lo que ellos respondieron, ellos estaban basados, gente, en el primer mandamiento, ¿sí?, de los 10 mandamientos que el Dios eterno le había dado a su pueblo, ¿sí?, allí en el monte Sinai. Miren, vamos a Génesis, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice lo siguiente, ¿sí? No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. ¿Sí? Entonces, ellos estaban parados, ellos estaban basados, ellos habían puesto su vida sobre la instrucción de su Dios eterno. Ellos estaban dispuestos a dar la vida, porque dice, sepa, rey, escucha una cosa, a ver, nuestro Dios en quien confiamos, Él nos puede librar. Pero si de pronto se da que no nos quiere librar, bueno, rey, escucha esto, de igual manera no vamos a servir a tus dioses ni nos vamos a inclinar delante de ellos. Estaban completa y totalmente convencidos de que Dios podía librarlos de la muerte. ¿O no? Me pueden matar,
Pero sepa una cosa, rey, no voy a quebrantar los mandamientos, no voy a quebrantar el mandato, no voy a quebrantar la orden que mi Dios, que mi papá me da, porque en ellos hay vida. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, gente. ¿Sí? Entonces, encontramos en el libro de Génesis con José que él tenía una visión. ¿Sí? Seguramente ella había sido instruido también, claro que sí. Ojo, no estoy diciendo que lo único que tenía José era una visión, claro que no. José y el papá que tuvo, Jacob, ni más ni menos. ¿Sí? El padre de las 12 tribus de Israel. Que si no había instrucción en ese hombre. Claro que sí. Pero quiero, por eso yo le decía de que nos íbamos a ver, a comparar, ¿sí? Con dos personas. O con Sadrach, Mesach, con un grupo de personas de un lado y con José del otro. ¿A qué quiero llegar, gente? Aquí quiero llegar. Que muchas veces, tal vez vos, yo, cualquiera de nosotros, en algún momento hayamos tenido un sueño, hayamos tenido una palabra profética acerca de lo que Dios realmente quiere hacer con nuestras vidas. ¿Sí? Y no hemos entendido que entre donde yo estoy parado hoy y aquel cumplimiento hay un proceso. Dios me va a procesar, me va a entrenar, capacitar, me va a ubicar, me va a direccionar, me va a despertar, va a hacer lo necesario para que yo pueda llegar, ¿sí?, al cumplimiento de aquella palabra profética, al cumplimiento de aquel sueño en mi vida. O tal vez no. Tal vez no has recibido ninguna palabra profética. Tal vez no has tenido ningún sueño. Pero sí deberíamos tener una instrucción de nuestro Padre en la vida. Para poder decir que no cuando tengamos que decir que no. Y para poder decir que sí cuando tengamos que decir que sí, no importando lo que me rodea. El problema, gente, es la falta de instrucción que hemos tenido a lo largo de todas nuestras vidas. ¿Sí? No hemos conocido al Dios eterno, no se nos ha instruido desde niños. Entonces vos y yo llegamos un día donde el Señor sale a nuestro encuentro, ¿sí? Lo creemos en Él, ¿sí? Nos ponemos en sus manos, pero todavía estamos lidiando con un montón de bagaje, ¿sí?, que traemos. Y que no necesariamente es instrucción de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando de pronto hoy nos dice, por ejemplo, que según las leyes que Él dejó en cuanto a la comida, cuando Él nos enseña que, por ejemplo, si comemos pescado, tienen que tener aleta y escamas, por ejemplo, y que si tiene pezuña hendida pero no es rumiante, no lo debemos comer porque a la larga va a traer problemas y consecuencias en nuestra salud. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Qué es lo que primero se nos viene a la cabeza? Entonces nos damos cuenta que muchas veces no estamos de acuerdo, ¿sí?, con lo que Dios dijo. Dios, ¿cómo te voy a hacer caso en este momento y voy a comer solo carne de vaca cuando la carne de vaca vale 3 veces más que la carne de chancho? ¿Me conviene a mi bolsillo comprar cerdo, Señor? ¿Cómo me vas a decir que no debo comer cerdo? Señor, ¿no tenés en cuenta mi economía? Cosas así las dije yo. Cosas así he tenido que revertir en mi vida y las estoy revirtiendo. Claro que sí, es todo un proceso, gente. Pero al fin y al cabo, gente, vamos a ser juzgados, no condenados. Ojo, hay una gran diferencia entre juzgar y condenar. Al fin y al cabo vamos a ser juzgados conforme a lo que Dios instituyó. No nos olvidemos, Romanos 11, ¿sí?, fuimos desgajados del olivo silvestre e injertados en el olivo natural. Olivos y yo somos pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor tiene que vivir bajo las leyes del Señor, bajo las normas del Señor, bajo la legislación que nuestro papá dejó en su palabra. Entonces, gente, cuando vemos acá, vemos que José tuvo que ser sometido a un proceso para que el cumplimiento de aquel sueño se diera en su vida para preservación, pero también vemos como en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego también fueron preparados a través de la instrucción para vivir ese momento, ¿sí?, para que cuando todo el mundo se arrodillara,
para que cuando todo el mundo siguiera la corriente, estos tres muchachos dijeran, hey, esta corriente es contraria a lo que nuestro Dios dice. Entonces fueron preparados, entrenados y capacitados para que en un momento así ellos pudieran quedar y permanecer de pie. A mí me hace acordar este ejemplo de estos tres chicos, estos tres jóvenes, que a pesar de lo que podía llegar a pasar, ellos se ofrecieron, se rindieron a la voluntad del Padre, ¿no? Sin importar lo que pasara después. Y me hace acordar, ¿no? En ese tiempo de cuando, bueno, que relata la palabra de cuando estaban en Roma, que se ponían a los cristianos en esos lugares que no me acuerdo. ¿El Coliseo Romano? En el Coliseo, y eran sacrificados por no negar su fe, ¿sí? Familias enteras eran puestas allí para diversión de los romanos, y donde soltaban a leones que se los comían, que los despedazaban, y no negaban su fe, no se volvían atrás, estaban dispuestos a todo, ¿no? Y uno piensa en eso y cómo se mantuvieron íntegros, se mantuvieron firmes, se mantuvieron seguros de que su Padre Celestial, digamos por así decirlo, ¿no? Valía la pena estar en ese lugar y dar tu vida por Él, ¿no? Que es impresionante hasta qué punto yo hago lo mismo, ¿no? En cuanto a algo tan simple como si el Padre me dice santifícate en cuanto a tu forma de hablar, en cuanto a tus hábitos alimenticios, en cuanto a tu manera de vestirte, hasta qué punto estoy dispuesto a rendirme a Él, a dejarme gobernar y guiar por Él, ¿no? Y podemos verlo ahí en eso. Está bien, yo sé que por ahí a lo mejor es extremista, pero tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que se avecina, tiene que ver con cuánto entrego y cuán listo estoy para realmente permanecer firme en mi decisión de servirle, de seguirle, de dejarme gobernar, a tal punto de que no importa lo que se presente, permanecer firme. Y había una vez leído un ejemplo también, o no me acuerdo si fue un ejemplo, un testimonio de que habían agarrado un montón de hijos de Dios, un montón de cristianos, que bueno, que estaban firmes en su fe, y por no negar su fe, los habían secuestrados y le ponían a sus hijos delante de ellos, los acostaban en el piso, ¿sí? Y para que negaran su fe, los acostaban a ellos delante de sus papás en el piso, y una máquina de esas que pasa esas aplanadoras, esas que tienen ese rodillo grande. Exacto. Que aplanan el pavimento cuando están haciendo el pavimento en caliente, el asfalto en caliente. Exacto. Los iban... Bueno, creo que tuvimos ahí una pequeña pausa, creo que tuvimos un problema con la señal de internet, pero bueno, quiero que termines de contar, quiero que repites ese pedacito porque seguramente no lo pudieron escuchar. Bueno, estaba hablando de un testimonio, ¿no? Un ejemplo de donde habían secuestrado a estos cristianos, ¿no? Y bueno, le ponían a sus hijos acostados delante de ellos, y una máquina aplanadora les iba a pasar por encima si ellos no negaban su fe. Y obviamente no negaron su fe, y lo único que les podían decir a sus hijos es, bueno, no, nos vamos a ver en el cielo. Y bueno, y dejaban que murieran, ¿no? Por fe, por su fe, por no negarse a su fe. Tremendo. Gente, me parece importante ahora dejar la conclusión. La conclusión la quiero dejar para mañana. Mañana a las 10 de la mañana quiero dejar la conclusión de esto. Pero quiero cerrar con esto. Mucha gente dice que cree en Dios. No, pero yo creo en Dios, ¿eh? Yo creo. Pero el tema es el siguiente. Esto va a arreciar. Esto se va a poner feo. La Biblia nos enseña de que va a venir una gran apostasía, y también va a venir una gran persecución sobre los que realmente creen en Dios. Esto es solo para hacer esta gran separación entre los que realmente son y entre los que dicen ser, pero que no han tenido y no se han parado sobre la roca que es Yeshua, ¿sí? Entonces,
muchas personas dicen hoy creen en Dios. Pero vamos a hablar mañana que si pese a... ¿Seguís creyendo todavía a Dios? ¿Seguís creyendo con esa fe emuná, con esa fe obediente? ¿Seguís creyendo aunque... Esta conclusión, esto que hemos hablado hoy, estos dos casos de José y el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, lo que cada uno pasó, lo que cada uno de ellos vivieron, que seguramente vos y yo hemos vivido alguna situación similar, alguna situación parecida, ¿sí? Pero vamos a ver cómo el Padre está preparando nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué razón estamos pasando lo que estamos pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el diseño de Dios para vos y para mí? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué Él está permitiendo que pasemos por esto? ¿Qué es lo que se viene según la Biblia, según Marcos, según Mateo, según Lucas? ¿Qué es lo que se viene? ¿Para qué? ¿Por qué estamos siendo entrenados en esto? A través de la aflicción, a través del dolor, a través de las pruebas. ¿Qué hay? ¿Cuál es el fin de todo eso? Eso quiero responderlo mañana. Mañana a las 10 de la mañana vamos a estar conectados, ¿sí? Hablando un poquito acerca de todo esto, ¿sí? Creo que mañana lo vamos a terminar, no creo que haya otra, no sé, viste que se me fue la palabra y no me acuerdo cuál era. Serie. Sí, como otra serie, claro. Pero creo que mañana lo vamos a terminar acerca de que por qué razón estamos viviendo lo que vivimos y si realmente, más allá de los tiempos que vivamos, vamos a seguir aferrados a Dios como decimos que estamos ahora, ¿sí? El tiempo y las circunstancias definirán eso, definirán si lo que sale de nuestra boca es verdaderamente lo que está en nuestro corazón o no. Así que gente, les mandamos un abrazo gigante. Además se ha hecho muy tarde, ya llevamos 1 hora de transmisión y no es nuestra intención hacerlo demasiado largo el video porque sabemos que después cada uno tiene su tiempo, ¿sí? Y no queremos robarle el tiempo a nadie. Así que gente, les mandamos un abrazo gigante, un abrazo enorme y mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana estaremos conectaditos de nuevo. Dios los bendiga grandemente y bueno, y espero verlos mañana obviamente y que esperamos que esto le haya sido de bendición, ¿no? Para que uno pueda estar autoexaminándose y bueno, y pidiéndole al Padre discernimiento, revelación, para que bueno, todo lo que el Padre tenga para darnos podamos estar preparados para recibir. Amén, claro que sí. Gente querida, un abrazo gigante, Shabbat Shalom, nos vemos mañana si Dios quiere a las 10 de la mañana. Bendiciones, hasta mañana.